presentado con el Club de Fútbol Guadalajara tras la renuncia sorpresiva de Veljko Paunovic. Sir John, viendo los trofeos que ha ganado, los cito, porque creo que son importantes. Trofeo de campeones en Argentina y Supercopa Internacional. La liga profesional, ¿eh? Suenan bonitos. Son moleros los dos. Son moleros, son títulos, hay que ganarlos. Está bien, pero son moleros, la verdad que no seamos. Mira, yo digo esto nada más. Una vez el emperador, nuestro emperador Claudio Suárez, sonó para un equipo y un periodista que ni vale la pena mencionar el nombre dijo, pero no tiene experiencia, ¿cuál preparación? Y entonces imagínate que a Claudio Suárez lo manden a dirigir a River a ver cómo lo reciben en Argentina. Bueno, es el emperador, ¿no? Fue jugadorazo. Sí. Jugó muchos más partidos internacionales que Gago. La verdad que Claudio no jugó en Europa porque eran otros tiempos, pero fácilmente pudo haber jugado donde hubiera querido. Y puede dirigir. Pero nosotros, insisto, ¿no? La Malinche, pueblo de conquista, acá llegó Gago, wow. Llegó Baba, wow. No, o sea, yo estoy caliente, Jorgito, perdóname, estoy caliente con esto, ¿eh? Ojalá le vaya bien a Chivas y sean campeones y ganen 14 títulos más. No, la verdad que ahí la dejo. Entonces coincidimos con la editorial, Vero, al menos con Sir John, en que bienvenidos los técnicos extranjeros que estén presentes en el fútbol mexicano, siempre y cuando sean mejores que los que trabajan y nacieron en este país. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo con lo que dijiste. También estoy del lado de John en cuanto a, y de George y todos los que opinamos que esta liga tiene muchísimo talento mexicano. Tanto pueden llegar a ser exjugadores o simplemente directores técnicos mexicanos que merecen la oportunidad. Porque luego aquí parece en esta liga mexicana que los extranjeros, entre más los corren de lugares, más los vuelven a contratar en esta liga. Entonces yo nomás quiero que al menos hayan pasado por aquí esos directores técnicos como jugadores, insisto, que ya lleven una carrera hecha como director técnico a lo mejor, aunque seas extranjero, pero que no hayan mexicanos a quien escoger para directores técnicos me impacta y me da mucha tristeza esa cantidad de extranjeros ya y ya lo poco de mexicanos que quedan. De la encuesta, de verdad, deben de poner una opción de no tengo ni idea. No tengo ni idea. Esa es mi respuesta para la encuesta. Y fíjate que de los entrenadores NPI mexicanos debería decir. ni poseo información. En el caso de los técnicos mexicanos, mi querido tocayo, hablamos en este caso de Eduardo Fentanes, que no ha ganado títulos en el Balompié Azteca en Primera División. Diego Mejía, que no ha ganado más que derrotas con el conjunto de Bravos de Juárez en un porcentaje alto. Solamente Miguel Herrera ha sido multicampeón en el fútbol mexicano y Carvajal, que tuvo una oportunidad de oro con Puebla y la aprovechó. Algo está pasando también en el Balompié Azteca, que no le están dando oportunidad, por alguna u otra razón, a técnicos nacidos en este país. Yo creo que sí hay mucho malinchismo. Ahora, tiene también razón Álvaro, ¿eh? Los técnicos que llegan al fútbol mexicano en esta nueva jornada han ganado algo en Sudamérica y eso es muy respetable. Y son tipos que trabajan bien y que seguramente conocen su negocio, pero que no hay talento suficiente en México, que no hay talento joven inclusive, o no joven, veteranos como Víctor Manuel Vucetich, que tantos títulos ha ganado en el fútbol mexicano, que no merece una nueva oportunidad. Que Cruz Azul no se pudo haber fijado en un tipo como Vucetich o como Luis Fernando Tena, repatriarlo, que los hizo campeones. Me refiero a los dos equipos grandes de estos, ¿no? Porque Toluca es un equipo muy importante también y trae a un técnico, perdón, tocayo con todo respeto, de medio pelo que no va acorde con la historia multiganadora, multicampeona de un equipo muy importante como es el Toluca. Yo di una lista hace un rato y ustedes díganme si estos técnicos que les voy a volver a mencionar no tienen los blasones suficientes como para dirigir a los equipos antes mencionados. Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Raúl Gutiérrez, campeón con una selección infantil, campeón al fin. Mario García, un tipo que ha trabajado mucho tiempo y muy bien en la Liga de Expansión con el Atlante, pero es un técnico joven y muy conocedor. Memo Vázquez ya fue campeón del fútbol mexicano. El profe Cruz ya fue campeón del fútbol mexicano. Nacho Ambriz, un tipo que increíblemente está sin trabajo. Mario Carrillo, vetado por lo que todos sabemos. A ver, ¿cuántos nombres les di? Coincido con Álvaro, desde luego que coincido con Álvaro de que Gago es un técnico interesante, me parece que es prospecto todavía, y también coincido con John que es molero lo que ha ganado. Ahora lo de Gago, pues llega, él tengo entendido que es un tipo súper estricto, que no permite que estén pasado de peso sus jugadores. Llega Fernando Gago a un equipo que se caracteriza por
la indisciplina. A ver cómo le va. Celebra el día de Navidad con un regalo para los amantes del fútbol americano. Los Giants se enfrentan a los Eagles el lunes 25 de diciembre en vivo por Fox Deportes.